Ok, vamos a dar inicio a la oración inicial. Vamos a dar inicio. Nos ponemos en las manos de Dios. Gracias, Padre Santo, por permitirnos estar un sábado más reunidos. Gracias porque tenemos salud, hogar, porque nuestras familias se encuentran bien, por el ministerio Abba Padre, porque nos permite aprender más y más de tu palabra, Señor. Gracias te damos por todas las bendiciones que día a día nos regalas y por los momentos difíciles, porque de ellos aprendemos tanto. Venimos delante de ti reconociendo que somos pecadores y pidiéndote perdón por nuestros pecados. Lávanos con tu sangre preciosa, Padre. Descontamínanos de toda cosa mala y llévanos por el camino de la santificación y que sigamos en tu caminar, porque como dice tu palabra, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En el nombre del Señor, Padre, en esta tarde te ponemos en tus manos a todas las personas enfermas de COVID, de cáncer, que están en los hospitales, Señor. Te pedimos para que tú les des sanación física, pero principalmente sanación espiritual. Padre, que puedan conocer realmente de ti y recibirte a ti en sus corazones. Señor, te pedimos por el ministerio Abba Padre, para que cada día lo edifiques más, les dé sabiduría y discernimiento a todos los que la conforman, para que puedan seguir predicando tu palabra y así llegar a más y más personas en el nombre del Señor. Te pedimos por Pablo, que hoy va a presidir, para que les dé sabiduría y pueda darnos el mensaje que tú quieres que escuchemos. Señor, guárdanos y líbranos de toda enfermedad, porque como dice tu palabra, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. En el nombre del Señor, amén y amén. Vamos a continuación a escuchar la canción, la alabanza. Vacías mi corazón va atrás de ti. Los muros en mí al fin se derrumban. No hay distancia entre nosotros. Quiero todo lo dejo
continuación le voy a dar la palabra a Pablo para que pueda presidir esta tarde. Buenas tardes, Pablo. Hola, Bendiciones. buenas tardes. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Vamos a orar primero para poner en manos del Señor esta prédica y esta tarde. Padre celestial, Padre bueno, Padre santo, bendito seas y alabado sea tu santo nombre. Gracias, Señor Jesús, por tu amor y por tu misericordia, por tu bondad y por tu gracia que nos alcanzó. Fue por pura misericordia, Señor, que tú nos sacaste de donde estábamos para darnos a conocer el camino, la verdad y la vida que eres tú. Gracias te damos por tu Santo Espíritu. Gracias te damos, Señor, por esta tarde y por todas las familias que estamos aquí reunidas. Ponemos delante de ti todo lo que vayamos a compartir hoy. Que seas tú, Señor, y no seamos nosotros, sino que seas tú siempre el centro, porque se trata de ti, Señor. Nosotros creemos en ti, creemos en tus promesas, creemos, Señor, que tú eres el Hijo de Dios. Gracias nuevamente, nos cubrimos con tu sangre preciosa y bendita. Amén. Bueno, buenas tardes, que el Señor los bendiga. Pues hoy traemos un tema muy bonito que vamos a ir tocando pues, varios puntos, diferentes puntos, y al final pues se va a unir y lo van a ir viendo conforme vamos avanzando. Van a ir sabiendo de qué vamos comentando, ¿verdad? Primero pues darle gracias al Señor por el ministerio Abba Padre, ¿verdad? Por las revelaciones que Él ha hecho por medio de su palabra, ¿verdad? Por la gracia que recibimos y por la gracia que nosotros compartimos. Todo ha sido por medio de su palabra, nos lo ha ido revelando. Y también pues saludar a todas aquellas personas que nos escuchan, ¿verdad? En el día de hoy, donde sea que estén, que el Señor Jesús les bendiga. En el ministerio Abba Padre, y esto también lo había dicho un hermano anteriormente, doña Edith, en el ministerio Abba Padre seguimos al Señor Jesús. Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor. Nosotros aquí no hablamos de religiones, de denominaciones, hablamos de la palabra de Dios, de la sana doctrina, no de doctrina de hombres, ¿verdad? El Señor Jesús no vino a establecer religiones, Él vino con el mensaje del reino, a establecer su reino, ¿verdad? Entonces no pertenecemos a ninguna estructura religiosa. El Señor Jesús nos ha enseñado a trascender más allá de un tema de mera religiosidad, porque esto no se trata, como decíamos, de religiones, sino de seguir, de guardar, de poner por obra la palabra de nuestro Señor. Creemos en los 10 mandamientos y su vigencia, y siempre nuestro modelo a seguir va a ser el Señor Jesús. No creemos en Dios, le creemos a Dios, que eso es muy diferente. Por amor a nuestro Señor le seguimos y esperamos en Él, que sabemos que Él está muy, muy pronto. Creemos que el Señor Jesús, ¿verdad? Es como lo menciona en el libro de Deuteronomio, lo menciona Moisés, es el profeta anunciado por Moisés, ¿verdad? Aquella profecía mesiánica que hizo Moisés. Y eso lo vamos a ver. Voy a pasar un poquito. Voy a compartirles pantalla. Muy bien. Entonces decíamos que creemos en el Señor Jesús, ¿verdad? Que fue aquel profeta enviado y que proféticamente fue mencionado por Moisés. Para recordar, dice Deuteronomio 18, 15, 18 y 19. Dice, profeta, de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová, tu Dios, a él oiréis, a él, Jesús. Dice, profeta, le levantaré de en medio de sus hermanos, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere
mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Estamos hablando ya de Moisés, está hablando del Señor Jesús, de ese gran profeta que vendrá, al que todos tenemos que oír, al que todos tenemos que obedecer, ¿verdad? Y tanto así que luego en Hechos 3:20 lo confirma. Dice Hechos 3:20 al 23. Y él envía a Jesucristo, que fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que ha sido desde el tiempo antiguo. Porque aquí está la clave, porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que vos habláis. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Aquí hay algo muy interesante, ¿verdad? Aparte de que se confirma que tenemos que escudriñar el Antiguo Testamento para entender el Nuevo Testamento, y aquí lo vemos. En Hechos se confirma de que era Jesús de quien se estaba hablando. Aquí hay una palabra muy interesante en la Reina Valera, y está ahí en el versículo 23, y dice: y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada. Así lo traducen en la Reina Valera, pero realmente cuando revisamos la traducción, no, la palabra no es desarraigada, sino es destruida. Entonces es algo más grave, ¿verdad? Entonces al hacer la revisión del versículo completo, ya con la palabra correcta, dice: y toda alma que no oiga a aquel profeta será destruida. Así de sencillo, ¿verdad? Como que las mismas palabras tienden a suavizar una cosa o la otra, pero aquí definitivamente es destruido. Y luego en Lucas 7, 14, 16, ¿verdad? Que es un milagro que el Señor hizo. Dice: y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. ¿Verdad? Entonces, indudablemente, nosotros seguimos al Señor Jesús. Ahí lo mencionó Pedro en Hechos, ¿verdad? Y lo confirma la madre del joven resucitado, de que ahí son dos testigos de que se trata de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, hermanos, hoy vamos a compartir un poco, como les mencionaba, de diferentes aristas, una serie de temas que nos preparan como iglesia, ¿verdad? Como la novia del Señor Jesús. El Señor Jesús es a quien esperamos nuevamente, solo que esta vez no va a venir como un siervo sufriente, como vino a ser crucificado, ¿verdad? Él va a venir como rey, va a venir por su iglesia, por su novia. Por ende debemos estar preparados y preparadas. Hablábamos que esa novia es su pueblo, su iglesia, y viene por un pequeño remanente. Lo hemos mencionado en varias ocasiones. Y cuando él dice que es un pequeño remanente, es por pocos. De muchos, un remanente es pocos, ¿verdad? Entonces, con más razón, debemos estar alertas, velando. Y estar velando no es pasar despierto toda la noche, ¿verdad? Estar velando es estar haciendo lo que Él nos manda. Dice ahí mismo en el versículo de Hechos 3:22 que tenemos, ¿verdad? Ahí dice: a Él oiréis en todas las cosas que os hable. Entonces, debemos de oír, de guardar, de poner por obra. Entonces, volvemos a repetir: un remanente es un pequeño grupo de muchos. Quiere decir que la gran mayoría se van a perder. Y tenemos que asegurarnos de estar ahí, en ese pequeño remanente, siendo obedientes, caminando en santidad, en integridad, en rectitud, en obediencia, como lo hemos ido aprendiendo, ¿verdad?
¿Y quién es ese pequeño remanente? Lo hemos hablado en algún momento. ¿Quién es ese pequeño remanente? ¿Verdad? En Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Lo hemos mencionado, esas dos condiciones, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en el Señor Jesús. ¿Verdad? Entonces, aquí al decir mandamientos, ¿verdad? Hace referencia a la ley dada en el monte Sinaí a Moisés, a los 10 mandamientos. Por eso mencionaba al principio, ¿verdad? Que en el ministerio de Abba Padre creemos en la vigencia de los 10 mandamientos, no en 9, sino en 10 mandamientos. Porque el mismo Jesús dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Y eso está en Juan 14:15. ¿Verdad? Entonces, como paréntesis, si vamos a alguna congregación donde nieguen alguno de los 10 mandamientos, pues lo mejor es revisar bien la doctrina, porque eso no lo dice el Señor Jesús. Y lo estamos viendo mucho en las iglesias actuales. Están negando muchas cosas de la misma palabra y se dicen llamar seguidores del Señor Jesús, pero se está dando de una manera que uno no entiende cómo es posible que esté sucediendo eso, pero bueno, nosotros nos toca orar y clamar unos por otros. Decíamos que el Señor mismo dijo, si me amas, guarda mis mandamientos, ¿verdad? Cuando amamos a una persona, por amor hacemos algo por esa persona. Lo mismo pasa aquí, al amar al Señor Jesús como respuesta natural, guardamos sus 10 mandamientos. Entonces, Él dice, quien me ama, guarda mis mandamientos. A veces decir ley es un término muy amplio, pero cuando decimos 10 mandamientos, tal vez podemos entenderlo un poquito mejor, ¿verdad? Y su ley son los 10 mandamientos. Fue lo primero dado a Moisés y es la base con la que empezó la legislación para estatutos, decretos y todo lo que viene luego. Los 10 mandamientos son la base. Por medio de los 10 mandamientos es que vamos a ser juzgados y es juzgado el enemigo. Pero es interesante como muchos deciden o prefieren seguir mandatos de hombres y no lo que el Señor está diciendo. ¿Verdad? Ahí mismo en Santiago, y está en pantalla, dice Santiago 2:11-3, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás, del que habla de los mandamientos. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas y te has hecho transgresor de la ley, te has hecho transgresor de la ley. Así de hablar y hacer como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Entonces vamos a ser juzgados por la ley, igual que el enemigo va a ser juzgado por la ley. Nosotros no somos salvos por obras, pero por las obras también vamos a ser juzgados, ¿verdad? Entonces, es interesante y es bueno entender y saber esto en lo que nosotros hacemos, resaltamos mucho. Bueno, continuando, ¿verdad? Como saben, hermanos, el Señor Jesús, cuando Él nos ayuda a mantenernos bajo su cobertura, pues Él también nos disciplina, nos prueba, y de alguna manera, ¿verdad? Esta disciplina, esta prueba, sufrimiento, tribulación, es también un entrenamiento para tiempos que vienen. Mundialmente siguen pasando cosas, y eso lo tenemos todos claros en este momento. Fenómenos, leyes que están sacando, que son abominables, con los gobiernos, desastres, incendios, con una frecuencia y con una intensidad que nunca se ha visto, así lo dicen los medios. El mundo globalmente está enfermo y esto debe de decirnos algo, que algo viene, algo, ¿verdad? Y debemos estar preparados. Hace unas semanas estaba con mi esposa y escuchamos un periodista, ¿verdad? Un noticiero aquí en Costa Rica, que decía que sucede en el mundo, ¿verdad? Haciendo entender que no es normal lo que sucede globalmente,
Esto lo decía una persona a nivel secular. Nosotros como seguidores de Jesús sabemos que está muy cerca el fin de los tiempos, que ya viene nuestro Rey por su esposa. Sabemos como seguidores de Jesús que va a ser muy fuerte lo que viene, tan fuerte como nunca antes en la fundación del mundo, así lo dice la Biblia. Entonces, de alguna manera, el Señor nos va entrenando, como mencionábamos, pruebas, tribulaciones. Él pasó tribulación siendo Dios, nosotros también vamos a pasar, ¿verdad? Entonces, el Señor de alguna manera nos va entrenando, porque debemos de dar razón, como dice Pedro, de la esperanza que guardamos, ¿verdad? Y dar razón a otros que no saben. Entonces, brindar esperanza a aquellos que no la tienen por medio del Evangelio. Por eso también es que somos entrenados, por así decirlo, somos probados. Sabemos que el Señor está a las puertas, Él está, está a punto y no podemos estar dormidos como iglesia. Pero a veces pienso que la gran mayoría de la iglesia está como dormida, está como adormecida, como que no está sucediendo tan gran cosa como para no despertarse. No sé si voy a entender, pero a veces siento que la iglesia de alguna manera está como dormida. Ya vemos en la actualidad que muchas iglesias no hablan lo realmente importante para los momentos en que estamos. ¿Verdad? Cuando hablamos a otras personas del Evangelio, vean qué serio es esto. Nos volvemos portadores de vida o de muerte. Esto es demasiado serio. De vida, si aquellas personas escuchan, ¿verdad? Y ponen por obra la palabra verdadera. Y de muerte, si no escuchan y caen, como dice también Pedro en una de sus cartas, caen en un poder engañoso, ¿verdad? Vamos a cambiar aquí. Dice segunda de Tesalonicenses 2:10. Ese poder engañoso que hablábamos, ¿verdad? Si no creen en la palabra del Señor. Por no haber querido recibir el amor de la verdad, el Señor Jesús, su palabra, para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que lejos de creer a la verdad, se deleitaron en la injusticia, ¿verdad? Entonces, eso lo hemos visto, muchos están rechazando al Señor. Entonces, caen en un poder engañoso. Como su iglesia debemos estar atentos. Debemos devolvernos atalayas en estos momentos, ¿verdad? Velando. Un atalaya es el que, como el de la imagen, es el que da aviso cuando hay algún peligro o se acerca algo, ¿verdad? Hay que dar aviso cuando algo se aproxima. Y nosotros sabemos en este momento, por lo que hemos ido aprendiendo, que algo se aproxima al mundo. El mundo no sabe qué es, pero nosotros sí sabemos que algo se está aproximando y sabemos qué hacer, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar preparados y por lo que recibimos de gracia también compartirlo con otros para que sepan cómo estar preparados, ¿verdad? No siendo solo, nos dormimos, pero ¿cuándo es que estamos dormidos? Siendo solo oidores, cuando no leemos, cuando olvidamos, cuando nos creemos bajo nuestra propia opinión que somos salvos, y eso es un peligro, eso se está dando mucho, ¿verdad? El parámetro para saber si estoy salvo es la palabra del Señor, pero ¿cómo vamos a saberlo si ya no leemos, ya no escudriñamos, ya no pasamos en intimidad con el Señor en nuestro cuarto, arrodillados ante el Rey, hablando con Él? Él quiere escucharnos y Él quiere ayudarnos en todas las situaciones que tenemos, pero pareciera que no es la primera opción para muchos, ¿verdad? Si camino conforme a sus mandamientos, ¿verdad? Es la muestra de nuestro amor hacia Él, ¿verdad? Entonces, tenemos que buscarlo, tenemos que pasar tiempo con Él, tenemos que guardar sus mandamientos.
la Biblia habla de dos tipos de atalayas, ¿verdad? El que da aviso y uno que sabe pero guarda silencio, ¿verdad? Y veamos esto así rápidamente con los versículos que están aquí en pantalla. Dice Ezequiel 33, 7, 8. Dice, vamos a ver, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo demandaré de tu mano. Él nos manda a hacer atalayas, a hablar, a compartir lo que estamos recibiendo de gracia, a no dejarlo por ahí y guardar silencio y solamente para nosotros. No, tenemos que compartirlo porque alguien compartió con nosotros la palabra del Señor. Hay otro tipo de atalaya y este es muy fuerte, que dice en Isaías 56, 10, 11. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos, vea cómo los llaman, perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir, y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender, todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Entonces ahí tenemos dos tipos de atalaya, el que habla y el otro que le llama perro mudo. Qué fuerte, ¿verdad? Que nada más sigue su propio provecho, que sabiendo de la palabra no la comparte. Eso es un problema, ¿verdad? Y tenemos entonces que revisar en nosotros qué tipo de atalaya estamos siendo, ¿verdad? La verdad es que cuando el Señor manda a que hablemos, tenemos que hablar. Y eso es siempre, porque Él nos lo dijo en la gran comisión, que tenemos que compartir, que tenemos que ir a ser discípulos, que tenemos que compartir el Evangelio, ¿verdad? Entonces, hermanos, donde manda capitán, por así decirlo, no manda marinero. Lo que hemos aprendido en la palabra debemos hablarlo, debemos compartirlo de gracia como lo recibimos. Y disculpen que sea tan repetitivo, pero así tiene que ser, porque a veces como seres humanos tendemos a olvidar. Hay que hablar a otros cuando el Señor Jesús manda. Él es el capitán divino, por así decirlo, ¿verdad? Cada experiencia que vivimos o aprendemos por fe, ¿verdad? Nos hacen más fuertes en el Señor. Entonces, como mencionábamos, ¿verdad? Él nos entrena, pero nos entrena por fe. Por eso es que esas experiencias nos hacen más fuertes en el Señor. Nuestro aprendizaje debe ser por fe. Entonces, como mencionábamos, cuando Él manda, hay que ir, ¿verdad? Como para contarles como una experiencia que guardo, y hay otras que me han sucedido, pero sí quisiera contarles una. Más o menos hace unos 4 años, conocí a un muchacho que se llamaba Eddie, y a su papá, don Eddie. Hace 2 años aproximadamente, recuerdo que Eddie estaba en la zona sur, pero le dio una úlcera en el estómago ya de una enfermedad que él tenía y cayó inconsciente. Entonces lo llevaron al hospital y él estaba en cuidados intensivos. Yo no sabía absolutamente nada de Eddie, no volví a saber nada de él, ¿verdad? De que estaba enfermo ni nada. Ni siquiera que estaba en el hospital. El día después que lo llevaron al hospital, en la madrugada, a eso de las 3 de la madrugada, yo pues tuve un sueño, que yo estaba sentado como en una sala, que entró un hombre de blanco, vestido de blanco, y una mujer, ¿verdad? Y esta mujer estaba como muy agobiada, como precisada, que venía con mucha precisa. El tema es que yo estaba en una sala y entraron. Y al entrar el hombre de blanco, ¿verdad? Con barba y un cinto amarillo como de oro así en la cintura. Él me dijo así, literalmente me dijo así: dile que su hijo primogénito se va a morir y que debe cambiar su vida, no más orgullo.
pero yo no sabía absolutamente nada. Entonces, ese día yo me levanté en la mañana sin entender absolutamente nada y a quién debo de hablar. ¿Qué es este sueño? ¿Verdad? Y cómo decirle a alguien que su hijo primogénito se va a morir. ¿Cómo se le dice eso a una persona? O cómo enfrentar a alguien y decirle literalmente, deje de ser orgulloso, ¿verdad? ¿Cómo? Entonces, bueno, yo le comenté a mi esposa, decidimos esperar, dirección del Señor. Eso fue a las 3 de la mañana. A las 11 de la mañana, ese mismo día, sonó el teléfono y me llamó uno de los hermanos de Eddie y me dice que está inconsciente en el hospital. En el momento de la llamada, yo todavía no había caído en razón con el sueño ni nada. Simplemente lo escuché, ¿verdad? Y listo, corté la llamada. No lograba todavía amarrar una cosa con otra. Hasta que le comenté a mi esposa. Claro, ella me dijo, tendrá que ver algo con el sueño. Y ahí me cayó. ¿Verdad? Y pegué un brinco y llamé al papá de Eddie y le pregunté, don Eddie, ¿Eddie es su hijo primogénito? Y me dijo, sí. Bueno, pues ya ahí, ¿verdad? Corté y ya entendí. Entendí a quién debía de hablar, ¿verdad? Ahora el tema era cómo ahora darle el mensaje. Qué complicado. Pero donde manda capitán, no manda marinero. Y si el Señor me puso ese sueño así de clarito y tenía que hacerlo, tenía que hacerlo. Imagínese uno que no lo haga. No, jamás. Uno no va a entrar en problemas con el Señor. Jamás. Uno tiene que ser obediente. Uno llama a ser obediente. Entonces, de alguna manera, uno a veces se resiste. Y uno dice, hey, no, un sueño, será o no será. Entra uno, estira y uno coge muy racional y humano, no espiritual como debe de ser. Bueno, el tema es que, confirmado todo, ¿verdad? Por el Señor Jesús, me fui al hospital, donde estaba toda la familia de él. Ellos estaban a las 8 de la noche en el hospital, estaban afuera del hospital, ahí en la calle, ¿verdad? A esa hora llegué yo al hospital. Nadie de la familia de él ya había podido entrar a ver, ninguno había podido hablar con él, nada, él estaba inconsciente, pero nadie había podido entrar a verlo. Él seguía en cuidados intensivos, inconsciente. Entonces busqué a don Eve y le dije lo que el Señor me dijo. Imagínense. Él nada más bajó su mirada y me dijo con una cara de incredulidad que sí, que debía de cambiar. Y eso me confirmó de que había mucho orgullo, pero yo nada más hice lo que el Señor me mandó a hacer. Luego, antes de irme, ¿verdad? Yo ya le entregué el mensaje a don Eve, listo, ¿verdad? De que del primogénito y del tema del orgullo, imagínense. Luego, antes de irme, el mismo Señor me puso que debía entrar al hospital a orar por Eddie a las 8 de la noche, a cuidados intensivos. Y yo sin una tarjeta, no dejaban entrar a esa hora, ni siquiera la familia había podido verlo, nadie lo había podido ver, ¿verdad? Por el mismo tema del hospital. Entonces yo le decía al Señor, bueno, Señor, pero ¿cómo voy a entrar? No ha entrado ni la familia, ¿cómo voy a entrar? Entonces me puso un pensamiento, dígale al guardia que vine a orar por él. Entonces me fui, toqué la puertilla, ¿verdad? del hospital y me dio el guardia. Y bueno, imagínense, ¿verdad? Aquella lucha interna, ¿verdad? Y la razón me decía que, pues, que imposible, ¿cómo va a entrar a esa hora? Lo que ya les dije, sin tarjeta ni nada. Bueno, hay que hacerlo. Y esto no es de razón, es de obediencia, lo decíamos, de creer. Por eso es que nosotros aprendemos por fe. Por eso es que aprendemos por fe, esa es la manera. Entonces me fui a la puerta del hospital, me abrió el guardia y le dije que tenía un hermano en cuidados intensivos, que debía orar por él. El guardia me pidió la tarjeta y le dije que no la tenía. Y en eso va pasando un compañero de colegio
¿verdad? Trabaja ahí en el hospital, ¿verdad? Y me dijo, Pablo, ¿cómo estás? Y le expliqué, y le dijo al guardia que me permitiera pasar, ¿verdad? De veras que el Señor tiene todo bien calculado en el tiempo, personas, todo. Entonces me permitió pasar el guardia. Imagínense cómo la cara que me hacía la familia, ni siquiera ellos habían podido pasar. ¿Ven? Entonces subí a cuidados intensivos, donde ninguno había entrado. Me encontré con un médico y le dije, vengo a ver a mi hermano Eddie, ¿verdad? Que casualmente tiene el mismo apellido que yo, Solano. Me dice, ¿cuáles son sus apellidos? Yo, Solano. Pues revisó el de Eddie, Solano, ah, sí, pase, pase. Eddie estaba inconsciente. Oré por él y a pesar de su inconsciencia, ¿verdad? El Señor me puso que Eddie podía escuchar. Entonces, bueno, oré por él, hice lo que el Señor me dijo, salí del hospital y la familia de Eddie asustadísima de cómo había entrado, le di el mensaje y me fui para la casa. 2 horas después, Eddie murió, tal como estaba en el sueño. Entonces, a pesar de las dudas que tengamos cuando iniciamos en los caminos, ¿verdad? Del Señor, hay que ser obedientes indistintamente de lo que se nos presente en el camino. El Señor siempre nos va a dar la manera, pero debemos hacer lo que Él nos manda. Y sobre todo, siempre hacer seguidores del Señor Jesús de una, ¿verdad? Tenemos la obligación de compartir su palabra, de escudriñarla, para hacer lo que Él dijo, de ir a todas las naciones. Y precisamente esta experiencia, ¿verdad? Se las comparto porque cuando manda capitán, no manda marinero, y Él me estaba mandando. Y a pesar de mis dudas racionales, debemos de dar el paso en fe. El Señor tiene 1000 maneras de resolver todo. Él siempre tiene la forma de resolver todo, ¿verdad? Vamos a pasar aquí a otra. Termina aquí. Dice 2 Corintios 9:8. Y poderoso Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Entonces, Él tiene 1000 maneras de resolver las cosas. Y ahí dice todo lo suficiente, y así lo marqué. Abundéis para toda buena obra. Él siempre va a suplir. A pesar de nuestras dudas, tenemos que dar pasos de fe. Y estos pasos de fe, por experiencia, nos preparan, ¿verdad? Y vuelvo a repetir, donde manda capitán, no manda marinero. Donde manda el capitán divino, no manda marinero. El guardia en ese momento, ¿verdad? Se puso medio difícil, pero el Señor, ¿verdad? Suplió la manera de entrar al hospital. El guardia puede decir que no, pero solo es un marinero, ¿verdad? A mí me mandó el capitán a orar por él. Por tanto, todo se somete. Todo se somete. Entonces, hermanos, debemos aprender por medio de la palabra cada vez más del Señor y aprender cómo es esto. No digo que yo lo sé todo, ¿verdad? Jamás. Digo que al someterme al Señor Jesús, voy aprendiendo. Él nos va enseñando a aprender por fe para esos momentos que luego van a venir, ¿verdad? Y he ido aprendiendo, por ejemplo, que el Señor tiene sus reglas. Él dice, dad, ¿verdad? Y se los dará abundantemente. Esas son reglas del Señor. He visto, por ejemplo, que el mundo mete a las personas, ¿verdad? En las personas las preocupaciones, ¿verdad? Y hace de ellos que se preocupen a tal punto, ¿verdad? Que se encierran en ellos mismos y no hay posibilidad para ninguna otra. Pero bueno, gracias a Dios conocimos del Señor Jesús, que cuando estamos en situaciones difíciles acudimos a Él. ¿Verdad? El mundo tiene una manera tan sutil de a veces de engañarnos con preocupaciones, con situaciones difíciles, o a veces nos hace pensar de que
que primero yo, los demás vean a ver qué hacen, cómo se salven, sálvese quien pueda, ¿verdad? Generando mucho egoísmo en las personas. Esto hace el mundo, pero el Señor tiene otra manera de enseñarnos. Y he visto esto precisamente en muchos cristianos. Reciben la palabra, pero no la comparten, creen que es para ellos mismos y ya, listo. Pero no, hay que compartirlo, porque si no, ¿qué sentido tiene? ¿Verdad? Decía que el Señor tiene sus reglas. Dice que dar y se nos dará abundantemente. ¿Verdad? Y esas son cosas que tenemos que ir aprendiendo. El Señor dice, yo los perdoné, ustedes perdonen. ¿Verdad? Yo soy bondadoso, ustedes deben ser bondadosos. Yo les doy lo que necesitan, ustedes deben de dar y de gracia como de gracia recibimos. El Señor no nos va a dejar, lógicamente, morir, solo debemos de confiar y si aprendemos a confiar por fe, cuando lleguen las crisis, vamos a estar cimentados en la roca, en la torre fuerte, en nuestro refugio, que es el Señor Jesús. Si viene otra crisis, pues que venga otra crisis, ¿verdad? Pero vamos a estar preparados para lo que viene. Llámese como se llame la crisis, pero principalmente preparados para la venida de nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, lo que sucede, hermanos, que a veces como cristianos, ¿verdad? A veces pensamos que solo se trata de escuchar los sermones o de escuchar las prédicas, de ir a sentarse a la iglesia, cantar, ¿verdad? ¿Verdad? Esos cánticos, Señor, en ti confío, Señor, en ti confío, y cuando llega la crisis no era tan cierto el canto, ¿verdad? Entonces, creemos que estar en el Señor Jesús es ausencia de pruebas, cuando hemos aprendido que las pruebas son momentos de verdad, y lo vuelvo a repetir, entrenamiento, momentos para vivir y saber en quién confiamos. El seguir al Señor Jesús es un camino de pruebas, pero de gozo, de paz para enfrentarlas también. Jesús, siendo Dios, lo mencionábamos, vivió muchas pruebas, pues no lo vamos a vivir nosotros, ¿verdad? Por eso, si les dicen que todo se resuelve, cuando le dicen, si le dicen a la gente que todo se resuelve, ¿verdad? Ya volviéndose al Señor, todo se resuelve, bueno, ¿a qué punto? Porque eso es lo que a veces, muchas veces, para convencer a las personas que venden eso. Vuelvas al Señor y ya todo se resuelve. Todo va a ser paz. Ahora sí, vamos a tener todo lo material, que se va a arreglar todo. Eso es mentira. Y muchas congregaciones, como decíamos, venden eso. Venden que Dios, también que Dios te ama, que Dios te bendice. Cosa que no está mal, eso es verdad. Dios nos ama, Dios nos bendice. Esa es la verdad. Pero hay que tener cuidado de cómo nos venden las cosas. Y eso es lo que hemos estado viendo en algunas congregaciones. Precisamente solamente hablan de eso. Dios te ama, Dios te bendice, Dios te ama, Dios te bendice. Pero si estamos hablando de prepararnos, ¿verdad? Estamos en tiempo de emergencia, por así decirlo, por lo que viene. Estas verdades hay que cambiarlas. Espero estar siendo claro. Dios nos ama y Dios nos bendice. Pero cuando estamos en tiempo de emergencia, tenemos que dar otro debe ser el mensaje. Verdades más, como dicen, verdades presentes. ¿Verdad? Aquí puse la imagen de un barco, por ejemplo, y creo que lo habíamos mencionado. Cuando un barco se está hundiendo, ¿verdad? No nos ponemos a lavar los platos, ni a limpiar. Entonces, pareciera que algunas congregaciones no se dan cuenta de los tiempos en que estamos y predican lo que no es para el momento. Entonces, cuando el barco se hunde, haciendo esta analogía, ¿verdad? De los tiempos en que estamos en el mundo, cuando el barco se hunde, ¿qué se hace? Se lanzan salvavidas. Y eso nos toca a nosotros como iglesia del Señor, también preparándose. Otros deben saber que deben, ¿verdad? Ellos deben de saber que viene el rey, que el enemigo va a hacer de todo
para llevarse a la gran mayoría. Muchos deben saber que el enemigo va a hacer hasta lo imposible por llevárselos, ¿verdad? Entonces, a nosotros nos toca lanzar esos salvavidas para que esa gente sepa que ese no es el camino, o quizás no deberían estar en ciertos lugares. Bueno, el tema es que hay que prepararse porque el Señor viene, ¿verdad? Cuando uno empieza a hablar de que el Señor viene, de que viene, de que viene, algunos dicen, no, ya eso no va a pasar, eso se dice hace mucho tiempo. Otros dicen, no, y no, qué alarmista, siendo cristianos, ¿verdad? Y quizás a algunos les suena alarmista, hay que ser honesto, pero decíamos que el Señor quiere que seamos atalayas y no atalayas mundos. Y por decir esto, David, soy alarmista, pues sí lo soy. Si tenemos un perrito en la casa, como yo lo tengo, ¿verdad? Que se llama Calín, este ladra por lo más mínimo para avisar, ¿verdad? Y no decimos que el perrito es alarmista, pero cuando se trata de la palabra, algunos dicen que somos alarmistas. Es como muy irónico, ¿verdad? Entonces, así que debemos, hermanos, como atalayas que hablan, debemos sonar las trompetas, que nos escuchen, hablar a otros y seguir en obediencia al Señor, bajo su cobertura. Entonces, sin duda, hermanos, por fe vamos aprendiendo. Cada oración por la mañana, en la noche, con escudriñar, con buscar genuinamente de la palabra para ponerla por obra y guardarla, hablarla a otros, con las situaciones difíciles que se presenten, ¿verdad? Si estamos bajo su cobertura, Él nos enseña. Pero hay que hacer nuestro trabajo diariamente con su palabra. Aquí puse una imagen, ¿verdad? De quienes suenan las trompetas. Arriba un animado del Señor Jesús lanzando salvavidas. Eso nos toca a nosotros. Vamos a cambiar, ¿verdad? Ok. Supongamos que una prueba en el Señor es pequeñita, ¿verdad? Entonces la superamos. Luego viene una más pesada, una más pesadita. La superamos y luego viene otra más pesadita. Y cada prueba, una lección de entrenamiento del Señor. Para cada vez parecernos mucho más a Él, porque nosotros tenemos que reflejarlo a Él. La Biblia dice que el Señor nos lleva de poder en poder, ¿verdad? Como en niveles de poder en poder, con cada prueba superada, nos sigue entrenando, nos sigue preparando para lo que viene. Es como levantar pesas. La persona empieza con poquito peso, luego puede pasar a más y así, ¿verdad? Bueno, aquí yo lo pongo con pesas, pero estamos hablando a nuestra mente, hay que entrenarla. Hay que empezar todos los días estudiando la palabra, un poquito, que el Señor nos va dando y nos va revelando cada vez más y más y más. Y así como estos que alzan pesas, ¿verdad? Conforme van levantando más, van desarrollando más fuerza y más músculo. Así es, de manera, como analogía, así es con la fe. ¿Verdad? En una prueba decido orar, decido confiar en Dios y llega su respuesta. Y luego otra prueba, decido confiar en Dios, decido orar a Él. Y así es como nos va haciendo más fuertes, nos va preparando mucho más. Pero si no oramos, no estudiamos, no escudriñamos, así como los músculos se debilitan, nuestra fe también, ¿verdad? Así como la imagen de este muchacho que está ahí, ¿verdad? Que no puede levantar, está como de medio lado, ¿verdad? Yo me imagino, ¿verdad? Que ahí está como empujando, ¿verdad? Fuerte, y así nos pasa muchas veces en la crisis o en el momento de prueba. Que estamos levantando aquello, ¿verdad? Pero no voy a dejar de orar, voy a seguir confiando. Y esto cuesta, pero sigo confiando en la prueba. Y con el tiempo, se va a poder alzar ya el peso con mayor facilidad. Quizás algunos en ese momento, ¿verdad? No voy a dejar de confiar, tiran la pesa. No, pero cuando decidimos seguir adelante,
estamos aprendiendo por fe y nos estamos preparando, ¿verdad? Y estas personas que están alzando tanto peso no lo hicieron de un día al otro, lleva su tiempo. Entonces, cuando iniciamos en el proceso de confiar en Dios, de aprender por fe, cuando iniciamos ese proceso, el Señor nos pone algunas pesitas y vamos alzando poco a poco. Y cuando tenemos la pesa, ¿verdad?, alzada, ¿verdad?, y voz de fuerza, sentimos esa alegría porque ya logramos levantar. Y es así como nos va entrenando el Señor, ¿verdad? Como una analogía. Dice el apóstol Pablo que a cada uno Dios nos da una medida de fe. Debemos ejercitar esa medida de fe. Depende de nosotros si ejercitamos esa medida de fe para que Dios nos vaya enseñando nuevas lecciones de fe. Solo depende de nosotros. Con el tiempo el Señor va a revelar más y más de su palabra, como mencionábamos, conforme nos vayamos preparando y seamos más semejantes a Él. Pero volvemos, si no escudriñamos y no ponemos por obra y decimos ser cristianos, estamos mal. Por eso, estar en una iglesia no es garantía de salvación. No se nos ¿verdad? No digo nuevamente que estar en la iglesia es malo, jamás. Digo que muchos se dicen cristianos, van a las iglesias, pero viven de otra manera, solo de la boca hacia afuera. Dicen creer en Jesús, pero no hacen lo que Jesús dice, ese gran profeta. Dicen creer en Jesús, pero no le obedecen. Decía el versículo de la profecía mesiánica de Moisés, a él oiréis, pero no. Siempre Jesús debe ser nuestro modelo a seguir y la referencia, su palabra, ¿verdad? Entonces, hermanos, volvemos, sabemos que vienen crisis. Es más, sabemos en este momento que estamos en una crisis económica, eso lo sabemos, estamos en una crisis pandémica, eso lo sabemos, pero vienen crisis más fuertes. Entonces la pregunta es, y es válida, como dice Pablo, ¿necesitamos de Dios para soportar lo que viene? ¿Sí o no? Yo les hago la pregunta. ¿Necesitamos de Dios para soportar lo que viene? ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces, la respuesta es sí. Entonces, necesitamos mucha confianza o poca confianza. ¿Verdad? Necesitamos mucha confianza para lo que viene. La pregunta, nuevamente, ¿cómo voy a conseguir esa confianza, esa fe? Pues la respuesta es el ejercicio. Cuando pasa una prueba, imaginemos una prueba o nuevamente o una crisis, ¿verdad? Vamos a pasar aquí, imagen. Imaginémonos una prueba o una crisis. ¿Cómo conseguimos esa confianza? Un ejercicio. Pero las crisis, sea cual sea en la que estemos en este momento, la situación difícil en la que estemos en este momento, nos va a ayudar a prepararnos, a ser más fuertes, si lo hacemos acudiendo primeramente al Señor, a su palabra. Y Él va a ir dando la salida y la enseñanza. ¿Verdad? Por ejemplo, un ejemplo de crisis es tener un hijo pequeño, para los que son papás. Imagino, ¿verdad? Que a veces dicen, bueno, es que cuando él estaba pequeñito confiaba en mí y me contaba todo, ahora que tiene 15, ya no confía en mí. Es más, ya no me escucha ni hace caso. Piensa que es más inteligente y sabio que su papá. Esto puede ser una crisis para muchos, ¿verdad? O otra crisis, una prueba, una crisis peor o una prueba peor en un matrimonio, por ejemplo. Que quizás muchos matrimonios pasan por esto, o hemos pasado por esto, ¿verdad? Tengo problemas con mi esposo o con mi esposa, problemas de comunicación, de amor y de cariño. Entonces uno dice, bueno, Señor, ¿qué hago? ¿Verdad? Eso es una crisis también. Otra crisis, una enfermedad como el cáncer, o cualquier otra enfermedad. Esto de vida o de muerte. Eso es una crisis fuerte, ¿verdad? Y entonces, bueno, viendo estas crisis en las que mencioné o en las que ustedes estén pasando, no sé si alguno esté pasando, me imagino que algunos pasarán por situaciones muy difíciles. ¿Qué hago?
¿verdad? Dios tiene una solución para todas las crisis. El Señor dice eh, que a los que le amamos, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas, cualquiera que sea la crisis por la que esté atravesando, va a ayudar a bien. Entonces, Dios tiene la solución para todas las crisis, cualquiera que sea el problema. Él tiene una solución. Y si nos sometemos a Él, seguimos sus consejos, su palabra, Él nos mostrará la solución. A algunos, bueno, el Señor permitirá, como Él es, en Él está la sabiduría, el entendimiento, la ciencia, el conocimiento, Él lo sabe absolutamente todo, ¿verdad? Seguro para algunos Él permitirá que descansen, otros les dará la solución para sanarse o la salida a X situación. Otros, ¿verdad? Como el apóstol Pablo, que le pedía que le quitara el aguijón, no se lo quitó, más bien le dijo, sigue con el aguijón, y le dice, confía en mí para seguir adelante, yo te voy a ayudar con ese problema, ¿verdad? Entonces, Dios no siempre hace desaparecer las cosas, Él nos da la fuerza para soportar el dolor, la dificultad y seguir confiando, ¿verdad? Entonces, ¿sabes? Es una de las maneras en que el Señor tiene de irnos enseñando. Y indudablemente, hermanos, un día vamos a descubrir y a entender que todas las cosas difíciles que hemos pasado o por las que estamos pasando en este momento, Dios las ha permitido en amor y que siempre tenía nuestro bien, porque Él dice que solo tiene pensamientos de bien para nosotros, ¿verdad? Entonces, quizás algunos digan, tengo que esperar entonces para saberlo, ¿verdad? Sí, pues sí, hay que esperar, ¿verdad? Pero va a llegar ese día que el Señor Jesús nos diga, ese dolor que tuviste, esa enfermedad que tuviste, esa situación por la que pasaste, por la que estás pasando en este momento, y que vos decidiste confiar, ha salvado a 10 personas o más, ¿verdad? Entonces uno dice, ay, no, Señor, yo no sabía. Pues claro que no sabía. Tu trabajo era confiar en mí. Así es. Todo lo que Dios hace es para nuestro bien, ¿verdad? Entonces, si hay alguien enfermo en este momento, todo lo que Dios hace es para nuestro bien. Y por medio de quizás de esa situación otros se están convirtiendo. Y no lo sabemos, pero lo vamos a saber, ¿verdad? La misma Biblia dice que Dios es amor y que nunca actúa sino en amor. Entonces, y ahora, ¿cómo vamos a responder a ese amor, ¿verdad? Que tenemos en confianza. Tenemos que responder en confianza. Veamos algunos versículos para ir adelantando un poquitito. Algunos versículos, de algunos, ¿verdad? Que aprendieron a confiar en Dios. Este es Apocalipsis 2, 8, 11, que es la iglesia de Esmirna, ¿verdad? Que era una iglesia perseguida, una iglesia que sufría persecución y muerte, según los historiadores. Miles de cristianos murieron durante el periodo de Esmirna. Y dice Apocalipsis 2, 8, 11. Y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, ¿verdad? Y eso se marca ahí porque el Señor les habla de muerte a ellos. Dice esto, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico, espiritualmente hablando, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Luego dice, no temas en nada lo que vas a padecer, ¿verdad? Dice, no temas en cuanto, en nada. Si uno está pasando por alguna situación difícil en este momento, no temas en nada, ¿verdad? Entonces, siguiendo, no temas en nada lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, ¿verdad? Hoy en día hay muchas personas que están muriendo por su fe cristiana y eso lo vemos alrededor del mundo. Yo he visto noticias de personas que les cortan la cabeza por su fe. Entonces, imagínense, ¿verdad? Lo que viene, ¿verdad? O imagínense una situación, ¿verdad? Donde tomen a los hijos de uno
¿verdad? Y por su fe, les dicen que si confiesan al Señor Jesús los matan, ¿verdad? ¿Y cómo soportar algo así? Algo así estaba pasando en Esmirna, ¿verdad? Entonces, ¿cómo soportar algo así? El Señor en confianza nos va entrenando, ¿verdad? Él nos va entrenando. Aquí puse una imagen también de los amigos de Daniel. Cuando ellos no decidieron no inclinarse ante la estatua del rey Nabucodonosor, ¿verdad? Ellos dijeron, no vamos a adorar a tu Dios. Con esto quiero mostrar que hay varios tipos, de alguna manera, de fe, esa fe, de hasta la muerte sigo siendo fiel a Dios, ¿verdad? No vamos a adorar a tu Dios, le decían a Nabucodonosor. No vamos a inclinarnos ante él. Entonces dijo el rey, hay que lanzarlos al horno. Calienten 7 veces el horno, imagínense en el calor, ¿verdad? Tanto así que algunos soldados, cuando los iban a lanzar, murieron al acercarse para tirar a los muchachos, a los amigos de Daniel. Y de alguna manera uno dice, bueno, pensando en esos soldados, ¿verdad? Obedecieron y murieron. Ellos fueron los que murieron por obedecer a quien no debían, ¿verdad? Pero bueno, estos muchachos le dijeron al rey que no les importaba lo que hicieran, no iban a desobedecer al Señor para inclinarse ante la imagen a pesar de las amenazas de muerte, ¿verdad? Situaciones tan extremas van a llegar y no vayamos muy lejos. Hoy en día le dicen a uno, si no haces lo que te digo, vas a perder tu trabajo. Si no haces algunas cosas, vas a perder tu trabajo, ¿verdad? Si no estamos preparados, si estamos débiles en el Señor, quizás muchos negocien su fe. Pero imagínense en ese momento, los amigos de Daniel solo tenían que medio doblarse así, un poquitico, y listo, ¿verdad? Y decir en sus adentros, Señor, tú conoces mi corazón, me medio inclino así, y esto pasa, y te sigo sintiendo. Solo medio hago así, ¿verdad? Y listo. Y te sigo sirviendo donde estoy. Tú conoces mi corazón. Eso es negociar, de alguna manera. Pero no, debemos hacer lo que Dios nos dice. Él va a cuidar de nosotros. Y por alguna razón perdemos el trabajo por el Señor, bueno, es porque Él lo permite y tiene una obra más grande aún. Siempre va a tener una obra más grande aún para todos nosotros. Si perdemos algo por Él, es porque Él lo permitió. El Señor permite en su infinita sabiduría para que aprendamos, ¿verdad? A prepararnos para lo que viene. Si no aprendemos a caminar, y esto lo escuché de un pastor, si no aprendemos a caminar como los soldados, ¿cómo vamos a aprender a andar en caballos? Primero como los soldados y luego el Señor va pasando a otros niveles. El Señor sabe que debemos de aprender a prepararnos, sufrir un poquito, nos prepara para algo más grande, ¿verdad? Esto que puse aquí es lo que se llama el zarandeo, por así decirlo, que se menciona en la Biblia, ¿verdad? Y de alguna razón lo estamos viviendo actualmente, ¿verdad? Con tanta tristeza, con tanta cosa que se está empezando a dar, es un zarandeo. Y en la imagen es el trigo, que no es así como zarandeado, se separa el trigo y se le quita la basura, se le golpea fuerte, eso es un zarandeo. O bueno, el diccionario lo menciona como mover algo o a alguien de un lado a otro con rapidez y energía. Ese movimiento del zarandeo. Ese proceso es el que separa, ¿verdad? Como mencionaba, el trigo mediante un proceso fuerte de lo demás. Entonces, estamos en un proceso de zarandeo de alguna manera actualmente, con todo lo que se está viniendo, ¿verdad? Y vamos a tener las personas que van a obedecer a Dios, las personas que van a obedecer a los hombres de otro lado. De alguna manera, todo este zarandeo es la separación de ciertos grupos, así de la izquierda o la derecha, ¿verdad? Decíamos al principio, donde manda capitán, no manda marinero. Donde manda capitán divino, no manda marinero. El problema está en que muchos marineros se creen capitán, ¿verdad? Y hacen y deshacen con las personas, con almas, y vemos cada cosa
muchos pastores y en otros líderes religiosos, ¿verdad? Entonces, y muchos lo siguen. Se está dando esa separación mediante un zarandero. Si el Señor nos manda a prepararnos, hay que hacerlo. Si el Señor nos manda a predicar a todo el mundo, hay que hacerlo. Aunque algunos digan, pues que no, pues nosotros decimos que sí, porque nos manda el Señor. Hay que obedecer al capitán. Y todos los que obedecen al capitán vamos a estar reunidos en un solo pueblo, en un solo redil. Y los que no saben obedecer al capitán van a estar afuera. Debemos dar lealtad a Dios en primer lugar. ¿Verdad? Si yo soy leal, por ejemplo, a nivel matrimonial, si yo soy leal a mi esposa, pero si yo, si yo soy leal a mi esposa, ¿verdad? Más que a Dios, pues la cosa está mal, por ejemplo. ¿Verdad? Eso se llama idolatría. Si mi esposa, por ejemplo, es más leal a mí que a Dios, pues también cae en idolatría. Mi esposa es leal a Dios primero, más que a mí. Imagínense, que Dios me diga algo y yo decirle, Señor, no puedo, Señor, debo hacer lo que mi esposo dice, o lo que mi esposa dice. No está bien eso, si el Señor nos manda. Primero, ambos debemos ser leales a Dios. Primero, antes, ser leales a Dios, antes que en este caso, que ella a mí, ¿verdad? Y si los dos somos leales a Dios, pues el matrimonio va a estar bien, ¿verdad? Entonces, así que hermanos, Dios es quien nos manda. Una vez alguien me dijo, ¿usted escucha la voz de Dios? Me lo hizo así, ¿verdad? Como una pregunta. Y, bueno, sí, y hacen una cara, ¿verdad? Por favor, si uno les responde que sí, ¿verdad? Pero ¿qué dice Juan 10:27? Que está ahí en la Biblia. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y me siguen. Pues sí, nosotros podemos escuchar la voz de Dios cuando tenemos que tomar decisiones. Si estamos bajo su cobertura, vamos a escuchar su voz. Así lo está diciendo Juan, ¿verdad? Entonces, hermanos, si no estamos acostumbrados a oír la voz del pastor, ¿cómo vamos a saber si el enemigo es Dios o el enemigo, ¿verdad? O sea, ¿cómo lo vamos a saber? Entonces, aquí es importante escudriñar, orar, buscar de Él todos los días. Conforme más nos sometemos a Él, vamos teniendo mayor claridad para discernir su voz y seguirlo, ¿verdad? Pero si hay mucha bulla en nosotros, preferimos más, qué sé yo, música secular, las redes sociales, películas, en vez de pasar con el Señor, ¿cómo vamos a entender? Solo vamos a escuchar bulla del mundo, ¿verdad? Entonces debemos entrar en nuestro cuarto, en silencio, en oración, con su palabra, con ayuno. Como le dijo a Josué, mira que te mando a meditar de día y de noche en el libro de la ley, todos los días, de día y de noche. Yo sé que con todo esto, hermanos, estoy tocando algunas cosas sensibles, pero bueno, el Señor nos manda a hacer atalayas. Para contarle, un día de estos vi un video, ¿verdad? Donde llegaban varios pastores con sus grupos de ovejas. Estos grupos de ovejas se mezclaban unas con otras, luego cada pastor las llamaba y otra vez se separaban. Ellos reconocían su voz, ¿verdad? Es increíble. Como cuando están todas juntas, ¿verdad? El pastor va a saber cuáles son las suyas y cuáles son las del otro, si están mezcladas. Solo las llamaban y otra vez ellas se separaban, ¿verdad? Con su pastor. Pues la pregunta es, ¿cuál es nuestro pastor? ¿Verdad? Y yo quiero que sea el Señor Jesús, nuestro Rey, nuestro Dios. Una cosa más, hablamos de Esmirna y hay otra que se llama Filadelfia. La iglesia de Filadelfia, para los que han leído, ¿verdad? El mensaje de las 7 iglesias, es una iglesia sin crítica de parte de Dios. Pero todas las iglesias tienen consejos, ¿verdad? Pueden sacar el tiempo para leer. Y aquí dice en Apocalipsis 3:8-11. Yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, en la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, aquí hay poca fuerza, ¿verdad? Has guardado mi palabra
y no has negado mi nombre. Y es interesante, le dice poca fuerza, ¿verdad? Y a Esmirna le decía que eres pobre, pero rica, ¿verdad? Espiritualmente. Algo que solo Esmirna tenía. Filadelfia le dice, tienes poca fuerza, ¿verdad? Que, que somos nosotros como iglesia. Aquí tenemos que validar lo que somos nosotros como iglesia. Pobre, ¿verdad? O con poca fuerza, ¿verdad? Entonces, luego dice, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vayan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te amo. Y aquí luego en el 10, muy interesante, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Vean qué interesante, dice la hora de la prueba. Esa prueba que menciona, ¿verdad? La pregunta sería, ¿a cuántos van a probar? Según este versículo. Según lo que dice ahí, ¿a cuántos van a probar? A todos los que moran en la tierra, ¿verdad? Pero si hemos sido preparados, hemos aprendido a guardar y poner por obra su palabra y tener paciencia, la otra pregunta que viene, ¿cuál es su promesa? Y aquí está en el 10. Dice nuevamente, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Ahí está la respuesta. Yo también te guardaré de la hora de la prueba. ¿Verdad? Esto me acuerda cuando estaba uno en el colegio, según yo no sé si ustedes recuerdan, me les pasó, pero según las notas que iba teniendo uno, ¿verdad? Las buenas notas, estudiando, llegaba el profesor y les decía, mire, fulanito y sutanito están eximidos del último examen. Y eso era como una gran noticia, ¿verdad? Para uno. A mí no me pasaba mucho, pero algunas veces me pasaba. Estudiar y al final del curso lectivo salir eximido era bien bonito. Le daba uno unos brincos de alegría, ¿verdad? Porque no tenía que pasar por la última prueba. Bueno, entonces aquí, si guardamos su palabra, poniéndola por obra, la palabra de su paciencia, el Señor nos va a guardar de esa prueba final, ¿verdad? Y lo leímos ahí en el versículo 11, en el versículo 10. En el versículo 11 dice, de aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes. Y lo marqué, para que ninguno tome tu corona, ¿verdad? El diablo va a tratar de quitarnos todo, absolutamente todo, lo que creemos, cada creencia que tenemos de sana doctrina vamos a estar bajo ataque, para que las dejemos. Y ese ataque lo podemos sentir hoy por hoy, ¿verdad? Más si ya sabemos, por ejemplo, la vigencia de los 10 mandamientos de Dios, ¿verdad? Entre otras verdades, van a estar bajo ataque para que nos dejemos, ¿verdad? Entonces, hemos visto casos de gente que les dice, no, eso ya no, ya eso no es importante, eso era para otros, hablando de los 10 mandamientos, ¿verdad? No, no hay nada de malo en que ya usted no tenga que guardarlos, eso es judaizar, ¿verdad? Y uno se da cuenta que judaizar es seguir mandamientos de hombres. Pero uno dice, no, eso ya no, y uno sigue lo que están diciendo, eso sí es judaizar. Pero dicen judaizar, seguir los 10 mandamientos. No hay que entender que es judaizar, ¿verdad? Nosotros seguimos lo que el Señor dice. Y si eso es judaizar, pues bien. Pero nosotros estamos haciendo lo que nos dice, ¿verdad? Decíamos que a algunos les queda más fácil consultar personas en vez de someterse a Dios y escudriñar. Por eso tenemos tantas dudas. Cuando decimos que debemos de prepararnos, y ya muchos eso ni siquiera lo escuchan, porque creen que falta mucho, que creen que no va a pasar nada y ahí caen en la trampa, como le pasó a las 5 vírgenes insensatas. Se descuidaron tanto que repentinamente llegó el Señor, ¿verdad? Y al punto que ya no tenían aceite del Espíritu Santo, ¿verdad? Estaban distraídas y pensando que el Señor no iba a llegar, que iba a estar tardado, que cuando se dieron cuenta se cerró la puerta.
y no fueron reconocidas. Entonces, imagínense, hermanos, perdieron el tiempo, no se prepararon, no guardaron la palabra de la paciencia del Señor. Entonces, hermanos, lo único que necesita el enemigo es que algunos no se preparen y se queden un poquito de tiempo más dormidos. Eso es, que se queden un poquito más dormidos o dormidas en sus cosas, entretenidos. Algunos creen que llegado el momento se arrepentirán, pero eso es otra gran mentira. Va a ser tan repentino como la de una noche. Pero si nos preparamos, si lo esperamos, para esos que nos preparamos y lo esperamos, no va a ser como la de una noche, ¿verdad? Porque vamos a estar esperando al rey. El enemigo busca que no creamos en nada, solo que creamos en lo que nos queda más cómodo, que nos facilita la vida. Por eso muchos, al escuchar una verdad como el sábado, piensan y dudan que no, que eso no, y que siguen lo que algunos le dicen, y que, bueno, como mencionábamos, eso sí es judaizar, seguir lo que algunos dicen y no lo que dice la palabra. ¿Verdad? Entonces, hermanos, esto no es jugando, se paga un precio muy alto si no nos preparamos. Ahí el versículo 11 dice que ten lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Verdad? Entonces, muchos pierden lo que tienen y se van a quedar sin nada. Es muy triste ver a algunos teólogos que yo he conocido que creen que saben mucho, con muchos doctorados, pero lo pierden todo. Hace un tiempo me comentaban de algunos teólogos que primero le dicen a la gente, ¿dónde estudia usted teología? Para juzgar a la persona si sabe o no sabe. Cuando miramos a los apóstoles y a los profetas, ¿quién los entrenaba? ¿Quién les enseñaba? El Espíritu Santo, ¿verdad? Y los mismos sacerdotes y escribas se sorprendían y decían de los apóstoles, cómo personas como estas, sin letras, pueden hablar como hablan, refiriéndose a los apóstoles. Entonces, ¿quién es el que enseña? No digo que sea malo estudiar, ¿verdad? Pero cuando ese estudio, el conocimiento, reemplaza al Espíritu Santo, quien nos revela, ¿verdad? Está muy mal. Y eso es lo que está pasando con muchos teólogos, ¿verdad? O con muchas personas que hacen cosas, pero las hacen sin creer. Yo tenía un profesor, por ejemplo, en la universidad. Nosotros aquí hablando y compartiendo del Señor, pero no creer, ¿verdad? Enseñar algo y no creer en lo que enseñan, en lo que enseñamos, perdón, estamos mal. Y hemos visto iglesias donde todo lo que hacen, lo hacen por dinero, por agradarle a altos mandos de una estructura. Yo conocí un pastor que sabía que dentro de la estructura había masones, pero aún así no le importaba. Entonces se mezclaba el evangelio con masonería. El enemigo es especialista en mezclar la verdad con la mentira. El Señor Jesús no hacía eso. Él era más bien radical, ¿no? Frío o caliente, tibio o no, sí o no, que tú sí sea un sí, que tú no sea un no. Si no es conmigo, es contra mí, ¿verdad? Entonces, hermanos, debemos de prepararnos como la novia del Señor, debemos retener lo que tenemos, las vestiduras blancas que vamos a recibir, las hacemos aquí, en la tierra. Y cuando lleguemos ante el Rey, Él nos las va a dar, así como las coronas. Les quiero nada más compartir para finalizar un pequeño video. Este video es como un intento, ¿verdad?, de explicar qué es lo que va a pasar al final. Quizás no se parezca, quizás vaya a ser parecido, no sé, pero que nos deje un mensaje. El Señor viene, Él viene pronto, hermanos. Entonces guardemos la palabra de su paciencia, escudriñemos todo lo que aquí hemos hablado o que en otras ocasiones han enseñado, escudriñelo. Ustedes también se vayan dando cuenta, porque esto se trata no solamente de que, bueno, alguien me dice, no, es escudriñar lo que nosotros estamos recibiendo y compararlo con la palabra, con la sana doctrina, ¿verdad? Y recordar que el Señor viene por los que guardan los mandamientos y el testimonio del Señor Jesús. Voy a ponerle la perdón, pero puedan verlo. Y cerramos.
El Señor los bendiga, hermanos. Buenas tardes. Muchas gracias, Pablo, por esta prédica y vamos a hacer la oración final. Gracias, Señor, por esta prédica que Pablo nos ha brindado el día de hoy y nos ha edificado nuestro espíritu. Gracias porque cada día podemos aprender más de tu palabra. Te pedimos para que podamos seguir reuniéndonos y edificándonos con tu palabra. Bueno, como yo sé que en este canal hay muchas personas que no se pueden conectar el día de hoy a las 4 por diferentes motivos, pero lo escuchan en el transcurso de la semana en diferentes países y también a nivel nacional. Entonces, a continuación vamos a realizar 2 oraciones. La primera oración es una oración de reconciliación para aquellos que ya habían conocido de Dios y dejaron los caminos y están en momentos difíciles. El Señor hoy los está invitando nuevamente a que regresen a la casa de Dios. Como el hijo pródigo en Lucas 15:11, que el hijo menor, cuando su padre le dio la parte de los bienes que le correspondían, se fue lejos y desperdició sus bienes viviendo perdidamente y después se quedó sin nada. ¿Por qué? Porque el mundo solamente es algarrobas, tristezas, enfermedades, es lo único que deja. Pero la casa de nuestros padres físicos y la casa de nuestro Padre Celestial, Él es el que nos vuelve a recoger con amor eterno. Y hoy quiero que hagamos esta oración. Padre bendito, en el nombre de tu Hijo amado, yo vengo en esta tarde pidiéndote por todos los que dejaron tus caminos, Señor. Y hoy hago este llamado para que venga a tocar esos corazones, donde quiera que estén, sobre los 4 vientos, sobre los 5 continentes, donde tú permitas que llegue esta señal, que se arrepientan, Padre, y que vuelvan, Señor, a la casa del Padre, donde solo tú tienes vida eterna para ellos, Señor. Y repite conmigo, Padre, perdóname por haber dejado tus caminos, pero hoy me arrepiento y quiero reconciliarme con el Dios de mi salvación. Así te lo pido, Señor, que me limpies, me laves y que pongas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que no lo borres nunca y que me ayudes en este mundo tan malo y perverso a seguir tu palabra y tu camino. Amén. La segunda oración es para aquellos que no han recibido a Cristo en sus corazones. La palabra de Dios en Juan 1, 10, 14 dice que no todos somos hijos de Dios. Todos somos creación, pero no todos somos hijos de Dios. Si usted quiere ser hijo y pertenecer a la familia de Dios, le invito a que haga esta pequeña oración conmigo el día de hoy, con fe, para que creas en fe, en un Dios invisible, que lo confiese, porque el diablo tiene que oír, porque él no es omnisciente, ni omnipresente, ni omnipotente. Por eso hay que decirlo audiblemente en voz alta. Porque como dice tu palabra en Romanos 10:13, el que confiesa con su boca que Jesús es el Señor y lo cree en su corazón será salvo. Porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Padre Celestial, en este momento, reconociendo que tú eres Dios, Señor, me arrepiento porque he caminado todo este tiempo sin ti. Pero hoy te doy gracias porque llega la salvación a mi corazón y quiero decirte que quiero ser tu hijo, quiero recibirte como mi Padre y que mi nombre esté escrito en el libro de la vida del Cordero. Hoy, Señor, me despojo del mundo de Satanás y su reino para estar en el reino de Dios y para tener a Dios como mi Padre, a mi Señor Jesucristo como mi Salvador y al Espíritu Santo que me va a seguir guiando de ahora en adelante, Señor. Perdóname por los pecados que he cometido, por los que me acuerdo y no me acuerdo, y que tu sangre me perdone a mí y que yo pueda, Señor, de ahora en adelante, seguirte sin ningún obstáculo, Padre. Que yo pueda tener el coraje para ser tu hija o tu hijo donde quiera que esté, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que seas mi Dios, mi Salvador y mi Señor. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. El que realizó esta oración, ya el Señor lo registró en las oficinas celestiales, como cuando nace un bebé
y lo primero que hacen es registrarlo, ¿verdad? Que es ciudadano costarricense. Así son ustedes ya, son ciudadanos del reino de los cielos, porque ustedes confesaron que Jesús es el Señor, que lo quieren tener en sus corazones y ya lo han recibido. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias a todos por estar esta tarde acá reunidos. Bendiciones a todos. Gracias a Pablo porque fue una enseñanza fabulosa y muy enriquecedora para nosotros. Gracias por recordarnos lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Gracias a Dios y a Pablo que se dejó usar. Y a Gloriana también. Que Dios me los bendiga y que tengan una semana maravillosa. Bendiciones.